En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto y verdadero según el mismo Espíritu y gozar siempre su celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos en manos de María para este sexto encuentro, sexta clase de nuestro curso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuestro sexto encuentro, nuestra sexta clase. Como tenemos mucho para compartir, tengo el deseo, ojalá que sea posible, de finalizar el desarrollo hoy de lo que significa el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, vamos a tratar de ir ágilmente y hacer la pausa en el medio para también tener la oportunidad de compartir las preguntas que ustedes puedan tener. Comenzamos escuchando una versión del Adoro te devote, este himno que forma parte del oficio de Corpus Christi. Bueno, la versión era un poco especial, no era gregoriana en sí, porque sumaba otros instrumentos, algunos momentos polifónicos. Las imágenes quizás nos llamaron la atención. Se ve que es una forma muy particular que tienen de celebrar el Corpus Christi, allí en Chile, en alguna región de Chile. Pero si nosotros queremos enriquecer nuestra memoria, nuestra imaginación, inspirarnos, podemos encontrar hoy en Internet hermosos videos de cómo se celebra el Corpus Christi en algunos lugares en el mundo. Pensaba, por ejemplo, en Filipinas, nos contaba un sacerdote que estuvo en la Nunciatura de Filipinas y le llamaba tanto la atención el esplendor con la cual celebran esta fiesta, los arreglos florales, las calles alfombradas de flores, literalmente, las casas de las familias ornamentadas para recibir el paso de Jesucristo nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Estas imágenes que les pasé tenían la particularidad de estos jinetes, ¿no? Entre los cuales había niños, hombres, también algunas chicas, que era un poco quizás llamativo, pero bueno, todo para honrar del modo quizás más adecuado que encontramos, de acuerdo a cada cultura, el Santísimo Sacramento. Ya estábamos desarrollando esta dimensión de la Eucaristía como banquete. Y habíamos visto que el altar tenía este doble significado, el altar que era por una parte el altar del sacrificio, donde Cristo se ofrece como víctima, pero también el altar es la mesa del banquete de los hijos de Dios. Y así como hay un solo altar, hay un solo cuerpo de Cristo, hay una sola iglesia, porque todos comemos del mismo cuerpo. Recordemos esta insistencia del catecismo. La Eucaristía es a la vez e inseparablemente el sacrificio, el memorial del sacrificio de Cristo y el banquete pascual de nuestro Señor. Y recordemos siempre esta visión a lo largo de toda la historia de la iglesia y de toda la historia de la salvación. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía, me gustaba decir, y creo que puede servirles especialmente para aquellos que sean catequistas o que trabajen con niños, es como que ingresamos en una máquina del tiempo. El pasado se viene a la actualidad. Cuando vamos a la Eucaristía, podemos decir que estamos al pie de la cruz o que estamos en el cenáculo con los apóstoles, con el discípulo amado, o que el cenáculo y la cruz se hacen actuales, vienen al hoy, pero también la Eucaristía nos lleva al banquete del reino de los cielos, o podemos decir que anticipa el banquete del reino de los cielos. El futuro es ahora, en cada Eucaristía. Y en medio de esta celebración, entonces, decíamos que todo se orienta a la unión íntima de los creyentes comulgando el cuerpo del Señor. Esto no es algo que la Iglesia ha creado, inventado, ha elaborado como doctrina. Son las palabras del mismo Salvador. Decía aquí el punto 1384. El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía.
en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Son palabras muy fuertes y yo les creo que ya les comentaba en la clase pasada, si tenemos alguna persona que dice, no, pero yo soy muy creyente, yo creo en Dios, pero no voy a misa, o sobre todo si dice, yo soy católico, pero yo no necesito de la misa para encontrarme con Jesús, porque yo a Jesús lo honro en mi casa, porque yo rezo, yo tengo una imagen. Nosotros podríamos decirle, eso está muy bien, eso es hermoso, eso le agrada a Jesús, pero vos si lo amás a Jesús, tenés que recordar estas palabras que las dijo él mismo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Es que para tener vida, tenemos que alimentarnos de su carne y beber su sangre. Aquí nosotros podríamos introducir un larguísimo capítulo, un paréntesis muy grande diciendo, bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que no han conocido a Jesús, aquellas personas que no han recibido el anuncio del Evangelio? Por supuesto, y la iglesia desde sus orígenes ha enseñado que a esos hermanos el Señor les va a manifestar su amor de otras maneras y Dios va a buscar la forma de que estos hermanos puedan unirse al misterio pascual, del modo solo por Dios conocido. Pero para aquellos que tenemos el gran don de la fe, la Eucaristía, no solamente que es irrenunciable porque fuera algo así como un deber, es que tiene que transformarse en una necesidad. Es que yo no puedo decir, tengo en mi casa una imagen de Jesús, un cuadrito de Jesús misericordioso, precioso cuadro. Por supuesto que para nosotros una imagen puede ser un modo de hacer presente a la persona. Pero si yo te digo que en el sagrario está Jesús mismo, no un cuadro de Jesús, una imagen de Jesús, sino Jesús mismo, no te vas a quedar en tu casa pudiendo ir al encuentro de la persona. Y para aquellos que son quizás más grandes, pongo este ejemplo porque he descubierto que es tal vez el más universal. Para todos aquellos que tienen nietos, si yo te dijera, hay una fotito de tu nieto, pero tu nieto está a 10 cuadras y te está esperando que lo vayas a ver y que lo vayas a visitar, ¿no? Y que te voy a decir, no, yo me quedo acá en casa porque tengo el cuadrito de mi nieto, pudiendo ir a verlo, a alzarlo, a abrazarlo y a besarlo y a compartir con él. O un joven o una joven que están enamorados, verdaderamente enamorados, y están en su casa y dicen, mira, podemos hacer una videollamada o podemos vernos, podemos encontrarnos, podemos charlar, podemos compartir un rato de conversación. Bueno, esta es la presencia de Jesús. Recordá esto que decíamos la semana pasada, si bien no está formulado así en el magisterio, pero a mí me parece que es una expresión totalmente exacta. La Eucaristía no solamente está Jesús, sino que la Eucaristía es Jesús. Y no solamente tenemos que ir a encontrarnos, sino que podemos ir a comulgarlo, porque ese fue su deseo. No solamente que lo adoremos y que estemos ante Él, sino que Él quiere estar en mí para que yo esté en Él. Ese es esa mutua compenetración o interpenetración que se produce en el momento de comulgar. En el 1385 dice el Catecismo que para responder a esta invitación debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. Y de nuevo, el cuidado de las palabras, tan grande y santo. Comulgar es un momento grande y santo. Y si tomáramos conciencia de lo que implica, temblaríamos al ir en la fila de la Sagrada Comunión y estaríamos así como en éxtasis. Y yo hago un mea culpa, primero yo como sacerdote. ¿Cuántas veces quizás apenas comulgo en la Santa Misa, le tengo que dar una indicación o le doy una indicación al monaguillo o al que canta, o estoy preocupado por otras cosas totalmente accesorias y colaterales, en lugar de dejarme caer rendido de amor ante Jesucristo, aunque en mi caso me toca darle la comunión a mis fieles, pero cuentan, ¿no? Que, por ejemplo, el santo cura de Ars, cuando comulgaba y cuando luego tenía que distribuir la comunión, daba la comunión siempre con lágrimas. Y me pasa de que a veces, como sacerdote, uno puede acostumbrarse a esto. Y he visto a veces también, y este es un tema que por supuesto puede haber diversidad de opiniones, pero hoy por hoy la Iglesia permite que los fieles laicos también colaboren como ministros extraordinarios de la comunión. Pero es que yo he visto algunos ministros extraordinarios de la comunión que al dar la comunión están conmovidos y algunos hasta están como llorando, ¿no? Los ojos llenos de lágrimas mientras
alimentan al pueblo de Dios colaborando con quienes somos los ministros ordinarios, que somos los obispos y los presbíteros, y también de un modo un poco distinto, los diáconos. Entonces es un momento grande y santo, el momento en el cual vamos a comulgar. Así deberíamos tratar de vivirlo. La preparación, esto lo agrego yo, lo que está luego debajo, algunos santos, algunos maestros espirituales han dicho que podemos distinguirla en preparación remota, preparación próxima y preparación inmediata. Comienza el día anterior, ojalá, por ejemplo, si nosotros vamos a misa solamente el domingo, por el motivo que fuera, ojalá realmente toda la semana estuviéramos anhelando este momento. Y uno dice, ¿se puede? Pero claro que sí que se puede. Y yo recuerdo tal vez en esto como el espíritu de ser niños, quizá cuando éramos gurisitos y no sé, teníamos un paseo en la escuela, nos íbamos de picnic a un parque, esas actividades extras que cuando sos niño las esperás con una ansiedad y le decís a tu mamá, ¿cuánto falta mamá? ¿Cuánto falta mamá? Y sos chiquito y le decís, mamá, ¿hoy es viernes ya? Porque el viernes era la actividad. No, hijo, hoy es lunes. Bueno, ¿y mamá ya es viernes? No, no, recién estamos en miércoles. Y es como que esa noche anterior casi que no podías dormir porque estabas como esperando el momento de esa actividad en la cual habías puesto quizá tanta expectativa. A veces después no respondía a la expectativa que habías colocado, pero me refiero a la actitud del niño. Bueno, nosotros podemos prepararnos de manera remota con esa comunión espiritual que es el deseo de recibirlo. La preparación próxima, pienso, ¿no? Que comienza cuando salís de tu casa, cuando vas a la misa y ya comenzás a vivir la misa. De otra manera, comenzás a prepararte, comenzás a pensar. Hay personas que, como les decía, solamente pueden ir a misa los domingos y entonces van quizás en el auto o van caminando, van escuchando las lecturas, van cantando, van rezando el rosario. Por supuesto, la preparación inmediata tiene que ver con cómo me preparo ya estando en el templo o durante la Santa Misa, en esos minutos previos, quizás podríamos decir desde el Padre Nuestro en adelante, como un gran anhelo, un gran deseo, estoy por recibirlo a nuestro Señor Jesucristo. Dicen algunos santos, ya hemos citado a San Alberto Hurtado, también José María Escrivá de Balaguer, y una expresión similar, ¿no? La preparación comienza cuando termina la acción de gracias de la misa anterior. Qué hermoso pedir esta gracia. Yo digo, si un solo fruto de haber hecho este curso para alguno de ustedes fuera poder darle más valor al momento de la Sagrada Comunión, prepararme mejor para comulgar, yo estaría más que feliz. Pero entonces, Cristo invita, invita con urgencia, pero Pablo, y también encontramos algunas referencias en el Evangelio, esto lo desarrollé en esa charla que di antes de iniciar el curso, dice Pablo, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo de la sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual y coma entonces del pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Y hay otras traducciones, como la que tenemos nosotros en el libro del pueblo de Dios, que dicen, come y bebe su propia condenación. Si no estás bien dispuesto espiritualmente, si no estás en gracia de Dios, la Eucaristía que recibís corporalmente no solamente no le hace bien a tu alma, sino que te hace mal, sino que ofende a Dios. Por eso realmente no tenemos que acostumbrarnos, y esto es algo de lo cual yo estoy seguro que cuando pase algún tiempo nos vamos a dar cuenta del gravísimo error que se ha cometido a nivel pastoral de desatender el cuidado de la preparación espiritual de los fieles para el momento de comulgar, porque estamos siendo ocasión de pecado. Si alguien pasa a comulgar en pecado mortal, tal vez nosotros podemos decir, bueno, pero si no sabe la persona, es que el Señor ha hablado. Y es que, ¿cuántos de nosotros quizás podríamos decir, no, 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 pero fue ignorancia invencible, como nos enseña la iglesia? No, tenemos que ser cuidadosos y tenemos que hacer retornar a nuestra catequesis de manera ordinaria o al menos con cierta frecuencia, especialmente en grandes celebraciones, las necesidades, la necesidad de las condiciones para comulgar. No podemos comulgar quizás siempre. Hay días en los cuales nuestro corazón no está preparado y hay situaciones de vida en las cuales no podemos acercarnos al sacramento. Lo dice con mucha claridad. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Esta es la enseñanza de la Iglesia desde siempre, esta sigue siendo la enseñanza desde siempre. Tendríamos que dar otra catequesis aparte, si alguno tal vez no recuerda,
a qué llamamos pecado grave? ¿Cuál es la diferencia con el pecado leve? La diferencia entre pecado mortal y pecado venial. Recordemos que para que haya pecado mortal tiene que haber materia grave, pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Pero nosotros sí tenemos que recordar que esto es lo más importante. Las otras condiciones de comulgar también son valiosas, pero esta es la nuclear. Esta es la que nos puede hacer crecer o la que puede hacer que nos enfriemos, nos alejemos, porque estamos ofendiendo al Señor si no estamos adecuada y debidamente preparados. Si yo estoy en pecado grave antes de ir a comulgar, tengo que acceder al sacramento de la reconciliación. Es verdad, y lo vamos a leer, que el Código de Derecho Canónico, que es una expresión legislativa de la Iglesia muy importante, y fue aprobado el último código en 1983, dice así: quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que ocurra un motivo grave y no haya oportunidad de confesarse. Y en este caso, tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. También ustedes pueden conseguir un código de derecho canónico, yo tengo el mío por aquí detrás, y en los comentarios de ese código va a referirse, porque la Santa Sede ha recibido muchas veces consultas. ¿Qué significa esto del motivo grave? Un motivo grave, por ejemplo, vamos a suponer que un sacerdote ha cometido un pecado grave, un pecado mortal. El sacerdote no puede presidir la Santa Misa y no comulgar. De modo que los fieles que están convocados a esa Santa Misa, los fieles que ya llegaron a la iglesia, no pueden decir: no, la misa de hoy se suspende. ¿Por qué? Porque se estaría privando a los fieles de un gran bien espiritual. Ese sacerdote tiene que hacer lo posible para confesarse antes de celebrar la Santa Misa, pero como existe un motivo grave, si no puede confesarse, puede, haciendo un acto de contrición perfecta, presidir la Eucaristía, celebrar la Eucaristía, comulgar y después de hacer todo lo posible para pronto, 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 inmediatamente ir y recibir el sacramento de la reconciliación. Este es el caso del sacerdote. Ahora, puede haber un motivo grave en el caso de un laico, y aquí podrían ocurrir, por ejemplo, dos casos que me parece a mí que al ser expresados de esta forma, para ustedes pueden ser luminosos. Imagínate que vos vivís en una zona rural, vamos a poner que vivís en el impenetrable chaqueño, vivís en un paraje y es muy difícil salir, estás en una época de lluvias, realmente acceder, entrar o salir se vuelve muy complicado. Con muy poca frecuencia los caminos se disponen para que pueda entrar el sacerdote, y después de 4 meses de haber suspendido y suspendido y suspendido la misa, llega el sacerdote y va a celebrar la misa, y el sacerdote empieza a confesar, pero resulta que no puede volver de noche. A las 5 hay que hacer la misa porque a las 6 tiene que pegar la vuelta, porque si no lo puede agarrar la oscuridad en el camino. Y no te llegaste a confesar, pero estás en época de lluvias y no sabes cuándo va a volver el sacerdote por aquella zona. Entonces ahí hay un motivo grave, porque podrías permanecer sin la Eucaristía durante 3, 4 meses más. Intentaste confesarte, no llegaste. Bueno, en ese caso, acto de contrición perfecta. Y si el sacerdote resulta que dice: no, me voy a quedar a dormir acá porque ya se hizo la noche, no voy a poder viajar de noche, apenas termina la Eucaristía, te confesas. Bueno, disculpen si el ejemplo parece una casuística demasiado detallada, pero quiero que se entienda lo que quiere decir motivo grave. También puede haber motivo grave cuando hubiera un motivo de escándalo importante. Y voy a poner un ejemplo. Imaginemos que es la profesión perpetua de una monjita y por ese motivo están toda la congregación, y la superiora general de la congregación resulta que muy cerca del horario de la Santa Misa incurriera, cometiera un pecado que fuera objetivamente grave, que fuera pecado mortal para ella. Y por supuesto que si esa hermana no se acerca a comulgar, puede ser motivo de escándalo. ¿Por qué? Porque es una circunstancia muy especial, porque va a haber miradas tal vez sobre ella, y puede ser un motivo de desaliento, de desánimo, de perplejidad para otras. De modo que en ese caso ella intenta confesarse, pero no puede confesarse porque no hay ningún sacerdote. El sacerdote llega revestido y empieza la Santa Misa. El obispo llega revestido y comienza la Santa Misa. Y bueno, en ese caso podríamos decir que hay un motivo grave, porque habría un perjuicio espiritual, habría un escándalo
en el caso de la relación que tiene ella de autoridad espiritual con relación a sus subordinadas, pero apenas esta hermana puede, tiene que recurrir al sacramento de la reconciliación. Recordemos que el acto de contrición perfecta no es un camino alternativo a la confesión, sino que el acto de contrición perfecta anticipa el efecto del sacramento de la reconciliación, del cual se tiene un firme propósito de celebrar. O sea, no es que yo digo, me puedo, para perdonar el pecado grave, o me puedo confesar o puedo hacer un acto de contrición perfecta. No, no, no. El único camino para recibir el perdón de los pecados graves es la confesión. Lo que hace el acto de contrición perfecta es anticipar el efecto de la reconciliación siempre cuando incluya la recepción, la celebración luego de este sacramento. Bueno, y en esto tenemos que evitar cualquiera de los dos excesos. Me refiero a las circunstancias para comulgar. Hay algunas personas, creo que ya mencioné esto anteriormente, y quizá por influjo de este pensamiento, de esta mentalidad jansenista, que nunca se sienten dignos de comulgar y tal vez van a la fila de la comunión e incluso le entran escrúpulos y dicen, no, no, porque esta mañana cuando estaba rezando el rosario me distraje al final de una Ave María, no, no estoy en pecado grave. Bueno, evidentemente que distraerse al final de una Ave María en el rosario no es pecado grave. En este caso quizá esta persona tiene una conciencia demasiado rígida o demasiado rigurosa consigo mismo, quizá en torno a los escrúpulos. Y por supuesto que los escrúpulos son una situación que merece todo el cariño, la atención de nuestra iglesia, de nuestros pastores, y de ninguna forma yo quiero ni ridiculizar ni pensar que la persona lo hace a propósito. La persona que padece escrúpulos sufre muchísimo a causa de esos escrúpulos. Pero cuidado también con el laxismo que se ha difundido demasiado en nuestra iglesia y donde los sacerdotes a veces mismos le dicen, no, no, comulgá y después te confesás. Pero ese después muchas veces no llega. Y me ha pasado un montón de veces que personas me dicen, padre, el sacerdote me dijo que comulgue, que él después me confesaba, pero después la misa desapareció y me quedé re mal, porque yo estaba en pecado grave, yo estaba arrepentida, pero yo necesitaba confesarme. Personalmente, y a nivel así espiritual y pastoral, yo desaconsejo muchísimo esta práctica. Incluso aunque estos sacerdotes se avalaran en el comentario de algún canonista sobre este punto 9 del derecho canónico. Porque si vos te acostumbrás a comulgar igual, aunque no estés en gracia, es decir, aunque estés en pecado grave, no, pues yo estoy arrepentido, después me voy a confesar, en el fondo vos quitás a la persona un motivo más para cambiar. ¿A qué me refiero? Imagínate que vos tenés el hábito de la impureza o de la ira con la cual, por ejemplo, tratás muy mal a las personas y decís cosas muy hirientes. Y resulta que el sacerdote te dice, no, vos, no importa que hayas hecho eso, cuando vengas vos comulgás y después te confesás, yo pierdo una razón para luchar contra mi ira o contra mi impureza. Porque en cambio, si yo lo amo Jesús y estoy luchando contra la ira o la impureza, y un día, 3 días, 5 días, me tuve que quedar sin comulgar a Jesús. ¿Por qué? Porque no estaba en gracia. Eso se va a transformar en un motivo. No, yo quiero luchar contra esto. Yo no me quiero acostumbrar al pecado. Y la iglesia, al no darme en ese caso la Sagrada Comunión, me está dando un motivo para esforzarme más y para abrirme más a la gracia de la reconciliación. Sé que esto puede suscitar preguntas que ojalá podamos atender luego en el espacio de la pausa. Entonces, ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En un mundo que está atravesado por el reclamo de derechos, 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 la Eucaristía es algo ante lo cual nosotros no tenemos derechos, es pura gracia. Ciertamente el Código de Derecho Canónico habla de los derechos de los fieles, entre los cuales está el poder recibir los sacramentos con las debidas disposiciones. Pero nunca te olvides que no somos dignos. Por eso a veces cuando surgen estas discusiones, a veces parece que perdemos de vista que la Eucaristía siempre es mucho más grande que lo que nosotros podemos llegar a merecer. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero confío, confío. Fe y humildad, humildad y fe en estas palabras del centurión. San Juan Crisóstomo, en la liturgia de San Juan Crisóstomo, perdón, aparece esta oración de los fieles, a tomar parte en tu cena sacramental
Invítame hoy, Hijo de Dios. No revelaré a tus enemigos el misterio, no te daré el beso de Judas. Antes como al ladrón te reconozco y te suplico, acuérdate de mí, Señor, en tu reino. El buen ladrón, tanta pequeñez, tanta sencillez, acuérdate de mí. Sé que no merezco nada, pero creo y confío en tu amor misericordioso. Los sacerdotes, en el momento previo a comulgar, un momento muy íntimo, personalmente es una de los momentos de la misa que más me ayudan y en los cuales siempre soy invitado por Jesús a renovar todo mi sacerdocio. Podemos hacer, tenemos dos fórmulas, pero podemos hacer esta oración. También algunos de ustedes las podrían hacer sin problemas, porque no contiene nada que sea específicamente sacerdotal. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperación del Espíritu Santo, mediante tu muerte, diste vida al mundo. Líbrame, por la recepción de tu sacrosanto cuerpo y sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme que yo siempre cumpla fielmente tus mandamientos y no permitas que jamás me separe de ti. Personalmente, trato de quedarme siempre en estas palabras. No permitas que jamás me separe de ti. Por favor, Jesús, no permitas que me separe de ti, como decimos también en el alma de Cristo. Dicen que Cura de Ars, en un momento de su vida, él sufría de escrúpulos, como enfermedad espiritual y como acechanza del diablo. Tuvo que luchar contra ellos durante toda su vida prácticamente. Y en un momento de su vida tenía muchas tentaciones de desesperación. Él creía que era un gran pecador, le pedía permiso a su obispo para retirarse a llorar sus pecados como monje, como eremita. Y entonces dicen que en esa época, cuando consagraba, antes de comulgar se quedaba largo rato con Jesús en la mano y cuando le preguntaban, pero santo cura no decían, cura, padre, ¿por qué se queda tanto tiempo ahí? No, dice, es que yo le digo a Jesús, Jesús, si yo supiera que te voy a perder para siempre, que me voy a condenar, no te soltaría en este momento, no te soltaría, no me quiero separar de vos, tengo miedo de mí, pero tengo toda mi confianza en ti. Para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia. Y a alguno le podría aparecer esta pregunta: ¿cuál es el sentido del ayuno eucarístico? Lo más importante, lógicamente, es la disposición del corazón, la disposición espiritual. Pero la Iglesia, como madre y como maestra, y esto también desde bastante antiguo, se ha dado cuenta que nosotros no somos ángeles, sino que somos personas humanas, espíritus encarnados, cuerpos espiritualizados. De modo que es bueno, es conveniente, es didáctico, ayuda que el cuerpo participe también en la espera, que el cuerpo también sienta hambre, sienta sed. ¿Para qué? Para que así nosotros nos dispongamos a recibir al Señor con hambre y sed de Él. ¿Mm? Entonces, si yo siento un poquito de hambre físicamente, ese hambre físico me recuerda que mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo entraré a contemplar el rostro de Dios? Como busca la sierva torrentes de agua, así mi alma te busca. Tiene sed de Dios, del Dios viviente. Y también el hambre de Dios que aparece en varios lugares de los salmos y algunos otros textos proféticos. Ustedes van a tener hambre, van a morir de hambre, dice un texto muy fuerte, pero no de hambre de pan, sino de hambre y sed de mi palabra. Y bueno, esa palabra es la que está presente bajo las especies eucarísticas. Ciertamente que al ir modificándose la disciplina del ayuno, no es quizás tan nítido esto, porque bueno, creo yo que en una hora no llegamos a sentir hambre, salvo si estás acostumbrado a comer demasiado seguido, lo cual tampoco sería tan pero tan conveniente. En el código de 1917, esa sigla que está ahí abajo, SIC, significa Codex Iuris Canonici, Código de Derecho Canónico, se indicaba que hay que hacer ayuno de todo alimento y de toda bebida alcohólica, excepto el agua y los medicamentos, desde la noche anterior. Esa es la razón por la cual hasta la reforma que hizo Pío XII en 1953, las misas siempre eran misas matutinas. ¿Por qué eran misas matutinas? Porque había que guardar ayuno desde la noche anterior.
Imagínate, si hacías una misa a las 7 de la tarde, tenías que guardar ayuno desde la noche anterior, nadie iba a poder resistir. Por eso las misas comenzaban muy temprano en la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, y a lo sumo la última misa podía llegar a ser a las 11 de la mañana o quizás en algún caso extremo de gran necesidad a las 12. Pío XII, en una carta que luego se las voy a compartir, la encontré y también viene acompañada por una instrucción de la sede apostólica de la Congregación para los Ritos, hace consistir a partir de en 1953 el ayuno eucarístico en 3 horas. Por ende, junto con esta modificación en la disciplina del ayuno aparece la posibilidad de celebrar la Santa Misa vespertina, celebrar misa por la tarde. ¿Por qué? Bueno, porque no es obligatorio ya ayunar de la noche anterior, sino que es suficiente ya con 3 horas. En este momento, el ayuno eucarístico vigente es de al menos 1 hora. No se dice que no puede ser más de 1 hora. Si alguien prefiere y quiere hacer ayunos de la noche anterior, porque va a comulgar en la mañana y dice, no, yo me voy a ir a la misa sin desayunar antes, porque quiero que realmente mi cuerpo también experimente un poquito esta necesidad de alimento y de bebida, yendo a buscarlo al Señor, lo puede hacer. Pero lo que es estrictamente obligatorio es 1 hora antes de comulgar, no de la misa, sino de comulgar. Les leo el canon 919, es importante que al menos lo conozcamos directamente en este contexto del curso. Quien vaya a recibir la Santísima Eucaristía ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida, al menos desde 1 hora antes de la Sagrada Comunión. ¿Eh? No es antes de misa, sino antes de la comunión. A excepción solo de agua y de medicinas. Para mí está súper claro. No obstante, bueno, quiero hacer una aclaración. En Argentina, algunos de ustedes son extranjeros, tenemos una gran costumbre en algunas provincias de estar tomando todo el tiempo mate. Es una infusión que se toma no en la taza y sentados a la mesa, sino que uno la puede tener en todo lugar y llevarla a cualquier lugar mientras va caminando, mientras va manejando, bueno, si hay alguien que nos va llevando. Entonces, en algunas diócesis hay obispos que han dicho, no, el mate amargo no corta el ayuno eucarístico. Bueno, no entiendo bien por qué. Yo pienso que la norma es clarísima, ¿no? Solo el agua y las medicinas no interrumpen el ayuno. Las medicinas porque, bueno, alguna vez nos puede ocurrir que tengamos que ser muy estrictos en la hora de ingerir alguna medicación, o incluso puede haber personas que tal vez tienen algún malestar en cuanto a su desempeño social y, por ejemplo, necesitan tomar algún tipo de medicación para evitar ataques de pánico o descomposturas que tienen que ver con el encontrarse con muchas otras personas, como puede ser la experiencia de la Eucaristía. Pero no siendo agua y medicinas, todo lo demás, alimento o bebida, entiendo yo que se incluyen todas las bebidas salvo el agua, interrumpen, cortan el ayuno, como decimos. El sacerdote que celebra la Santísima Eucaristía 2 o 3 veces el mismo día, ya vamos a aclarar eso, puede tomar algo antes de la segunda o tercera misa, aunque no medie el tiempo de 1 hora. Bueno, esto, por un lado, no sería lo habitual, pero tampoco sería tan lógico que entre una y otra misa haya menos de 1 hora. Eso significaría que las misas van pasando así como quizá demasiado rápido. Pero bueno, el código atiende esa posibilidad y deja claro que en ese caso el sacerdote podría ingerir algo, tomar algo. Y atención, tercer inciso, las personas de edad avanzada o enfermas, asimismo, quienes las cuidan, pueden recibir la Santísima Eucaristía aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. Pueden. No es que las personas no les haga bien o no esté bueno que pudieran conservar el ayuno. Pero lógicamente que al depender de alguien que les lleve la comunión, no siempre esto puede darse. Para algunos de ustedes que sean ministros de la comunión, quizás salís a distribuir la Sagrada Comunión a las casas y en una de las casas justo no estaba una de las personas y llegaste antes del tiempo o del horario estipulado a la casa de otra persona y bueno, y esa persona no había cumplido el horario de ayuno. Lo mismo su acompañante. Recordemos siempre que la persona, el enfermo que va a comulgar, tiene que confesarse antes y tiene que confesarse con cierta frecuencia, al menos 1 vez al año.
Y la persona que lo acompaña tiene que estar en gracia de Dios, porque a veces dice, ¿y usted quiere comulgar? No, pero no es que le podés ofrecer la comunión como quien le ofreciera un vaso de agua, no, la persona tiene que pedirla y además de pedirla, uno tiene que decirle, bueno, pero recuerde que usted tiene que estar en gracia de Dios, ¿se ha confesado? Sí, padre, yo voy a misa todos los domingos en tal parroquia, me confesé. Ah, bueno, entonces se podría llegar a admitir a la persona. Y en general, ese discernimiento conviene que lo haga el sacerdote, no que lo haga directamente el ministro. Pero además del ayuno, dice así el catecismo, por la actitud corporal, gestos, vestido, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. Actitud corporal. ¿Cómo voy caminando? ¿Cómo está mi rostro? ¿Cómo me inclino? ¿Cómo hago el gesto de veneración del Santísimo Sacramento? A través de mi cuerpo se manifiesta el respeto, ¿sí? Porque es Dios, la solemnidad, porque es una acción sagrada, solemne, pero también el gozo. Personalmente me encanta porque dice respeto y solemnidad, y nosotros aquí pensamos sobre todo en subrayar la santidad de Dios y nuestra condición de pecadores, pero también el gozo. Alguna vez me pasó que me parecía una persona que comulgaba con un gran, gran, gran amor a Jesús, porque realmente aparte yo sabía que esa persona lo amaba profundamente a Jesús, pero tal vez por una gran conciencia de la santidad de Dios, iba a comulgar como con cara de enojada, como frunciendo el ceño, casi con los labios contraídos, y se me dio por decirle, mira, no te enojes, pero eh, al que vas a recibir es a tu Señor, pero también es a tu amigo, a tu Salvador y a tu esposo. Y es el amor nupcial de Jesús lo que debe primar. Es cierto que es el cuerpo entregado en la cruz, pero es también el banquete del reino de los cielos. De modo que a mí me encanta cuando las personas van a recibir al Señor, por supuesto sin juzgar el mundo interior, cada uno sabe qué es lo que cree, espera y cómo ama, pero me conmueve cuando hay personas que se acercan con una gran fe, un sentido de lo sagrado profundísimo, pero casi como esbozando una sonrisa y con una gran expectativa al recibirlo a su Señor. Cristo que se hace nuestro huésped. ¿Recuerdan cuando Saqueo, ¿no? Jesús le dice, baja pronto, porque hoy debo alojarme en tu casa. Y Saqueo bajó y lleno de alegría lo recibió en su casa. Ese lleno de alegría, ¿no? Y en esto hablamos con Benedicto XVI de lo importante que es el ars celebrandi. ¿Qué significa ars celebrandi? El arte de celebrar. Esto vale para los ministros, pero también para los laicos. Mi modo de celebrar, mi postura corporal, mis gestos, el tono de mi voz, también, por supuesto, el vestido, la vestimenta, expresan la santidad de lo que estoy viviendo. Mi manera de vivir este momento visibiliza la fe, esto especialmente para nosotros sacerdotes, ¿no? Lo decía también Benedicto XVI, si bien los guiones de la misa pueden llegar a ser valiosos, primero que hay que evitar que sean demasiado extensos, que haya demasiada palabra, que el momento celebrativo se transforme en momento didáctico, dice otro documento, pero también, decía Benedicto XVI, en realidad la gran catequesis sobre la Eucaristía es el modo en que se la celebra. Porque yo puedo decir, por ejemplo, por el micrófono, ahora nos acercamos al Santo de los Santos, al Rey de Reyes, al amor de los amores, con mucha fe, con mucha devoción. Pero si yo, por ejemplo, como sacerdote, tomo las hostias y las tiro, o la doy así rápidamente, o no hago la genuflexión, mis gestos contradicen lo que dicen las palabras. Y esto vale también para los laicos. A mí me impresiona porque de verdad que muchas veces nosotros los sacerdotes quedamos edificados por la ternura, por el cariño, por el afecto, por la piedad, con que algunos fieles comulgan. Y esto me ha pasado escucharlo también de otras personas. Dicen, padre, yo lo veo a fulano con qué amor comulga y me dan ganas de ser más bueno. Y me dan ganas de tener la fe que tiene él, de tener el amor que tiene él. Bueno, el compendio del catecismo dice que entonces, un poco muy en sintonía con el catecismo grande, son importantes el espíritu de recogimiento y de oración,
la observancia del ayuno prescrito por la Iglesia y la actitud corporal, gestos, vestimenta en señal de respeto a Cristo. El tema de la vestimenta, quizás los más grandes recuerdan, yo tengo más que nada como anécdotas familiares, como a veces en las familias tenías una ropa especial para ir a misa. Y esa ropa era ropa más nueva, el pantalón más nuevo, la camisa más nueva, los zapatos que no son los mismos que usabas para ir a la escuela. ¿Por qué? Porque te ibas a encontrar con Jesús. Uno diría, bueno, en los pueblos, después de la misa, la gente se quedaba en el pueblo y hacía sociales, entonces también coincidían las dos cosas, pero al menos en varias historias tenía que ver con esto, con el sentido profundo de comprender ante quién voy a estar y con quién voy a estar. Y también tiene que ver con la modestia, ¿no? Hoy se ha perdido bastante, tanto en las mujeres como en los varones. A veces las mujeres, las modas vigentes y esta incapacidad o dificultad para distinguir que no es lo mismo la ropa con la cual alguien puede estar dentro de su casa un día de mucho calor, con la cual tiene que salir a la calle y luego a la Santa Misa. En el caso de los varones, también eso se ha ido viendo, cómo se ha acostumbrado, nos hemos acostumbrado a veces a una vestimenta que no expresa una cierta seriedad, un cierto sentido. Yo no estoy diciendo que tengamos que ir de etiqueta, de traje, de saco y de corbata, pero creo que es necesario volver a decirlo a esto. Y quizás la cultura va dando bandazos, movimientos pendulares, pero hay muchos que, por ejemplo, en su trabajo, semanalmente, del lunes a viernes, van vestidos de una forma bastante formal y lo pueden hacer, o incluso en las universidades, si bien esto varía de universidad en universidad, de carrera en carrera también. ¿Y cómo puede ser que para el Señor nos parezca irrelevante el modo en que vamos vestidos? Siempre nos va a recibir, y acá no se trata de ponernos en la puerta a decir, vos entrás, vos no entrás, vos sí, vos no, pero sino que tal vez desde una comprensión más profunda y más integral de este misterio, podemos descubrir como una nueva hondura de lo que puede expresar nuestra manera de vestir. Es conforme al sentido mismo de la Eucaristía que los fieles, con las debidas disposiciones, comulguen cuando participan en la misa. Esto parece obvio, pero recordemos que, y esto lo explicamos en clases anteriores, tal vez por influjo del jansenismo o por aquella, digamos, acento sobre la dignidad de la presencia real, durante algunos periodos de la historia de la Iglesia, los fieles iban a misa todos los domingos, incluso misa diaria, pero no comulgaba, estando en gracia de Dios. No, si estás en gracia de Dios, es conforme al sentido de la Eucaristía que comulgues. ¿Es obligatorio comulgar? No, pero es lo más lógico, lo más coherente. Ahora, dice luego, los fieles pueden recibir la Sagrada Eucaristía solamente 2 veces el mismo día. ¿Por qué este límite y por qué especificarlo? En algún momento también cuando se permite la comunión frecuente, cuando los fieles pueden empezar como a comulgar, sucedió que algunos fieles, en vez de decir, bueno, voy a comulgar 4, 5, 6 o 7 veces. ¿Sí? Voy a recorrer las misas de mi ciudad para comulgar 6, 7 veces. Bueno, entonces, en esa comprensión, voy a comulgar 6, 7 veces, hay debajo no una gran fe, sino en el fondo una fe que está distorsionada. Porque con la grandeza que tiene cada comunión, te debería bastar una sola. De modo que, y esto no lo dice aquí el magisterio, yo creo que lo de comulgar 2 veces en el mismo día para un laico debe ser algo excepcional. ¿Sí? Obviamente, si fuiste a 2 misas, porque a la mañana tuviste una misa por un motivo y a la tarde tuviste otra, en esa otra, si estás en gracia, sí comulgás. Pero me parece que no sería conveniente, sé que algún otro sacerdote quizás lo recomienda, yo considero que no, porque puede tender a distorsionar la fe en el sentido de vincular la eficacia de la comunión con la cantidad de comuniones. Y es que no pasa por ahí. Santa Teresa y luego otros santos dicen, una sola comunión bien hecha debería bastar para eliminar de mi corazón todo pecado y todo resabio del pecado. Sucede que no comulgamos con toda la fe, con toda la esperanza y con todo el amor que deberíamos comulgar. Y en el caso de los sacerdotes, también el Código de Derecho Canónico marca un límite. ¿Por qué? Porque podría suceder
que el sacerdote, esto pasaba bastante en alguna época, sacerdotes recibían el estipendio, que era, vamos a decir así, el valor de la donación que hacían los fieles pidiendo la intención de misa. En muchos países, en Argentina no, pero en muchos países está vigente la disciplina por la cual las misas son una intención única. Por eso el estipendio es un monto bastante fijo y considerable, lo necesario, lo suficiente para comer ese día. Eso es lo que más o menos se calculaba en la tradición. Entonces, lamentablemente había sacerdotes que caían en esto. Voy a celebrar 6, 7 misas, entonces recibo 6 o 7 estipendios. Disculpen si esto los escandaliza, pero les explico por qué esto, una de las razones es lo que el Código de Derecho pone como límite. Acá no lo citamos, pero está. Pero sobre todo, el Código de Derecho Canónico quiere proteger la fe del sacerdote. Y esto lo doy como testimonio aquí en Paraná, pero tal vez sobre todo cuando estuve en Chaco, experiencia hermosa de servicio a la diócesis de Roque Sáenz Peña, y había algunos días que tenía 4 y alguna vez me tocó, me fue necesario celebrar 5 misas. Después comprendí que no siempre tenía que celebrar misa, sino que a veces en algunos contextos era suficiente una celebración de la palabra, no era necesario la misa. Pero bueno, en algún momento celebré 5 misas. Recuerdo un fin de semana que tuve que celebrar 8 misas. Y la verdad que las 2 últimas misas del domingo fueron difíciles porque no es tan fácil ponerle todo tu amor, todo tu corazón, toda la intensidad de tu espíritu a una celebración que tenés que reiterar tantas veces en tan poco tiempo. Por eso, habitualmente el sacerdote debe celebrar una misa por día, por motivos pastorales, no por hacerlo simplemente, sino por motivos pastorales reales, podía celebrar 2. Y los domingos podría celebrar 3. En algunas diócesis, los obispos le permiten a los sacerdotes que ellos mismos administren estas facultades e incluso puedan celebrar más de 3. Esto que hice yo lo hice con autorización, pero me refiero a que es la Madre Iglesia que es consciente de que el misterio es muy grande, o podríamos decirlo con una frase bíblica, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil, y que si tengo que celebrar tantas misas, probablemente no las celebre con todo el amor debido, y que la rutina y el acostumbramiento hagan que pierda conciencia de a quién estoy celebrando, ante quién estoy sirviendo. Los fieles entonces se recomienda que participen recibiendo después del sacerdote el cuerpo del Señor. La Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la divina liturgia y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible en tiempo pascual, preparados por el sacramento de la reconciliación. Monseñor Tortolo fue obispo de Paraná. Él, me contaron, porque yo no lo conocí personalmente, decía, nos debería ofender el precepto dominical. Deberíamos enojarnos. ¿Cómo la iglesia me va a mandar que yo vaya a misa todas las semanas? Pero ¿cómo me tienen que mandar? ¿Cómo me va a decir que es obligatorio? Es que yo no podría vivir sin la misa. Como si alguien le dijera a una mamá que tiene un bebé, cuídalo o atendelo. Bueno, te tendría que ofender. Bueno, pero es que nosotros necesitamos que nuestra Madre Iglesia nos recuerde lo esencial, porque a veces vivimos de espaldas a lo esencial. Pero el precepto es una ayuda y no debería ser nunca el motivo por el cual cada domingo me dispongo a participar, sino que debería ser el amor y la fe, aunque ciertamente el precepto es una ayuda. ¿Por qué? Porque algunos días que yo puedo estar muy cansado, muy abatido, muy agotado, muy estresado, muy angustiado, y que tal vez si no existiera este precepto, yo me dejaría estar. Y tal vez fue el precepto que me sacó de ese momento de tristeza y me puse en marcha. Y ya cuando me encaminé a la iglesia, por el precepto en primer lugar, me fui sintiendo mejor. El canto de entrada, o la palabra, o la homilía, terminó rescatándome de ese túnel en el cual estaba ingresando. Así que agradecemos a la iglesia, no más allá de la frase que es un poco exagerada, pero que me parece también elocuente, de que nos debería ofender. ¿Por qué reunirnos? ¿Por qué? Porque está el Señor, porque celebramos su resurrección, recordemos la carta de Juan Pablo II, Dies Domini, pero también, como decía San Ignacio de Antioquía, cuando ustedes se reúnen el demonio se debilita. Y esto también para los días de fiesta
que por ejemplo en Argentina son cuatro. ¿Cuáles son los días festivos, los días de precepto? 15 de agosto, Asunción de María. 8 de diciembre, Inmaculada Concepción. 25 de diciembre, Navidad. Y el 1 de enero, María Madre de Dios. Hay en otros países que, por ejemplo, la Epifanía es precepto o Corpus Christi se celebra el jueves anterior al día que lo celebramos nosotros y es precepto. En nuestro caso son solamente esos cuatro. Incluso Jueves Santo, Viernes Santos en Argentina no son precepto. Miércoles ceniza no es precepto. Por supuesto que son fiestas, son celebraciones muy, pero muy importantes, pero no están dentro de esto que conocemos como las misas de precepto. Entonces, obliga los domingos y fiesta y días de fiesta a participar de la misa. Y una vez al año, al menos comulgar, preparado por la reconciliación. Pero la Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días. Y acá te dejo una pregunta: ¿por qué no comulgas diariamente? ¿Qué es lo que te impide ir a recibirlo al Señor todos los días? Sea en la misa diaria, sea en una celebración de la comunión, sea pedir la comunión al sacerdote. Tal vez cerca de tu casa hay hermanitas que tienen capilla y son ministros de la comunión. Tal vez vivís cerca de un colegio católico donde dan la comunión en el recreo. Quizá no podés ir a la misa porque el horario coincide con otro deber de Estado. Pero ¿por qué no comulgás diariamente? Lo dejo así. ¿Es obligación? No es obligación. Pero al que mucho se le dio, se le va a pedir mucho. Y cuanto yo más conozco, he de responder con un mayor amor, porque así mi fe no se debilita, sino que crece. En relación al modo de comulgar, dice el catecismo que gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada una de las especies, la comunión bajo una sola especie de pan ya hace que se reciba todo el fruto de gracia propio de la Eucaristía. Lo vimos en la clase anterior. En la especie del pan está el cuerpo de Jesús por la fuerza de las palabras, pero también está su sangre, su alma y su divinidad, es decir, Cristo todo entero, en cada partícula de la hostia consagrada. Y lo mismo podemos decir del cáliz, del vino consagrado, la especie del vino. En cada gotita del vino consagrado está la sangre de Cristo por la fuerza de las palabras, su cuerpo, alma y divinidad están por concomitancia. Pero entonces, por razones pastorales, la Iglesia, en la Iglesia latina, esta manera de comulgar se ha establecido legítimamente como la más habitual en el rito latino, por razones pastorales. No hay otra razón, es la razón pastoral hoy de que se hace habitualmente así. Algunos de los alumnos, algunos de ustedes contaban que en su país lo habitual es, o al menos en alguna diócesis, la comunión bajo las dos especies. Sería muy valioso que esto también pudiera ser emulado, ya sea por las conferencias de los obispos o por algún obispo en particular. ¿Por qué la Iglesia comenzó a dar sobre todo la comunión bajo esta especie? Por razones pastorales, es claro, pero también hay una razón histórica. En el caso de Lutero, y antes de Lutero también movimientos precedentes del siglo XV, críticos con la Iglesia romana, con la Iglesia católica, decían que era necesario volver a dar el cáliz a los laicos. La cuestión se conoció así, el cáliz de los laicos. ¿Y por qué Lutero decía todos los fieles tienen que recibir no solamente el pan consagrado, sino el cáliz? Porque en el fondo el sacerdote no es alguien especial. Es necesario poner a todos al mismo nivel, que no solo el sacerdote reciba el cuerpo y la sangre, en cuanto a la especie, sino también los fieles. Entonces, como Lutero reclamaba el cáliz de los laicos como una forma de negar la singularidad del sacerdocio ordenado, el Concilio de Trento prohíbe la comunión bajo las dos especies, como para marcar la diferencia. Era una forma de enfatizar el dogma eucarístico. No, 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 no le vamos a dar la comunión bajo las dos especies porque esto está definido por la Iglesia, en cada una de las especies está Cristo todo entero. Ahora bien, pasada la controversia, se rehabilita este modo, especialmente desde el Concilio Vaticano II, se va como alentando
a que se pueda administrar bajo las dos especies, y esto con otro motivo que es muy hermoso, que es un motivo ecuménico. Es que en las iglesias católicas de rito oriental siempre la comunión es bajo las dos especies. Así hay un sacerdote que está administrando la comunión y en ese caso tiene un copón, cáliz, cáliz copón, con un diseño específico para dar la comunión por intinción. ¿Qué es por intinción? Toma la forma consagrada, la especie del pan, y la sumerge un poquitito en el cáliz y la da al fiel directamente en la boca. Se puede hacer cada especie por separado, nos comentaba la compañera, dos filas, una fila para recibir el cuerpo, para recibir al Señor bajo la especie del pan, y otra fila para recibirlo del cáliz, o también por intinción. La comunión, dice la Institución General del Misal Romano, cita el Catecismo, tiene una expresión más plena por razón del signo, cuando se hace bajo las dos especies, ya que en esa forma es donde más perfectamente se manifiesta el signo del banquete eucarístico. Porque Jesús dijo, tomen y coman, tomen y beban. Cuando yo participo del cáliz, se visibiliza mejor que este modo es el modo que Cristo quiso elegir para compartir su vida con sus discípulos. Y es la forma habitual de comulgar en los ritos orientales. Vamos a interrumpir aquí el desarrollo para entrar en los frutos de la comunión, que es un tema precioso. Voy a dejar de grabar para luego poder tener este diálogo.